Muy bien, pues estamos alegres por poder reunirnos un domingo más y qué bueno que el Señor te permite estar aquí. Yo deseo con todo mi corazón que estas 2 horas que invertimos de domingo en este lugar sean de edificación para tu vida. Así que te voy a invitar a que prepares tu Biblia porque es ahí donde vamos a eh, invertir la mayor parte de nuestro servicio. Claro que nos gusta cantarle a nuestro Dios, nos gusta bendecir a través de la música a nuestro Señor y poderlo hacerlo en comunión es algo precioso, pero no lo es el todo del tiempo que invertimos aquí como familia, como comunidad, para poder alabar a Dios. Sabemos también que nuestras vidas, como dice Romanos 12, son un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, para poder vivir lo que Romanos 12, 1 y 2 nos enseña, pues necesitamos la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, pues estamos en Eclesiastés. Para quienes nos visitan por primera vez, pues estamos leyendo este libro, estamos meditando en las enseñanzas del Señor a través de la vida de un rey que fue muy próspero, que fue Salomón. Y te voy a invitar a que prepares ahí el capítulo 3, que es el que vamos a ver el día de hoy, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios, ¿sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que tenemos en nuestro idioma, y gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Permítenos, Padre, que esta mañana de domingo podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos a cada uno, Padre. En tu eternidad tú dispusiste que este domingo fuera un día donde escucháramos tu palabra y donde pudiéramos comprender más sobre ti, Señor. Así que ayúdanos como hijos tuyos a descansar en tu verdad. Tu palabra es verdad, y también santificarnos en tu palabra. Señor, para quienes es la primera vez que escuchan un mensaje de tu evangelio, de tu palabra, permite que su corazón esté atento a lo que tú has destinado que hoy escuche, Señor. Y pues me encomiendo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues Eclesiastés, como lo estamos meditando domingo tras domingo y verso a verso, es un libro de sabiduría, libros sapienciales, como le llaman algunos, junto con Proverbios. ¿Qué significa esto? Que es un libro que trae sabiduría al pueblo de Dios. Así que el Señor ocupa este tipo de versos, incluso en prosa, como lo es Eclesiastés, para traer tres cosas a nuestra vida. Número uno, conocimiento de quién es Dios. Tú y yo vamos a salir de aquí conociendo más a nuestro Dios. Número dos, vamos a obtener sabiduría, ese conocimiento, cómo lo aplico, cómo lo vivo, cómo se ve en mi día a día. Y número tres, nos va a enseñar el temor de Dios. El temor de Dios, que es tan importante para ti y para mí como creyentes, para encontrar plenitud en Él. No es un miedo irracional, es una reverencia que despierta en el creyente el temor de Dios. Así que hemos avanzado en 2 capítulos y hemos visto una narrativa un tanto desconsoladora, frustrante y desesperanzadora del predicador. Salomón, en los últimos años de su vida, parece que ha perdido el sentido y el significado de por qué está en esta tierra. Y esto sucede porque el aguafiestas de la vida, que es la muerte, es inminente. Y como lo vimos hace 8 días, trajo en el corazón de Salomón frustración al ver que todo su esfuerzo debajo del sol era vano, no podía llevarse nada. Y el mayor miedo y frustración es morir y ser olvidado. Morir y todo se queda aquí. Y parecía tener este rey todo en realidad, no le faltaba nada, sus riquezas, su reino, los siervos, los esclavos, su gloria, parecían esfumarse, parecían escurrirse entre sus manos como un espejismo de algo que fue y ahora ya no era. Y el rey, este rey mira en retrospectiva su vida y observa que ningún logro, que ningún hecho en esta tierra dura para siempre. Así que, ¿cómo es posible que un rey, con toda la sabiduría, con el conocimiento, con la prosperidad, con la salud, con las riquezas y todo lo que cualquier hombre como tú y como yo pudiéramos desear, ¿cómo es posible que llegue a sus días totalmente vacío? ¿Por qué sucede esto?
Salomón está tratando de encontrarle significado a su vida y plenitud a su alma con cosas que son pasajeras, con cosas que no duran para siempre. Y Salomón perdió sus días deleitándose en las cosas de este mundo, buscándole significado y terminando completamente seco y lleno de sed, porque su alma tenía sed. Así lo leemos en los primeros 2 capítulos. Y esto es importante, me parece que Dios permitió en Salomón un prototipo de hombre que todo lo tuvo para que tú y yo podamos contrastar nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces tú y yo decimos, ay Señor, si acaso tuviera esto, si acaso tuviera esto también, o si tú me dieras esto, seguramente te podría dar más honra y gloria y sería feliz, sería pleno. Y sí, quizás tendrías un ratito de felicidad, no te digo que no, pero al siguiente día regresarías con esa misma sed, con esa misma insatisfacción. Así que Dios permitió en Salomón que experimentara eso en tu lugar y en mi lugar, para mostrarnos que no hay nada en este mundo creado que pueda llenar el vacío de tu alma, que no hay nada de lo creado en esta tierra que pueda satisfacer plenamente lo que tu alma necesita. Así que al mostrarnos todo esto en Eclesiastés, el Señor quiere que encuentres plenitud y saciedad en Él y solo en Él. Y esto es algo de evangelio. Tú y yo estamos separados de Dios. Cuando nacemos con pecado y el pecado va germinando y se va viendo desde que eres niño, mintiendo, peleándote, teniendo envidia, y va creciendo, así como creces tú, el pecado en ti también crece. Eso es algo real, no te lo tengo que contar. Y el veredicto que da la palabra de Dios en Efesios 2 es que estábamos muertos espiritualmente, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muertos significa muertos, un cadáver espiritual. ¿Sale? Pero esta condición de muerte tiene una solución en Cristo, quien vino a romper la maldición de estar separados de Dios. Él vino y se acercó a nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y vino a acercarse a nosotros para algo que dice Efesios 2:5. No pierdas ahí Eclesiastés, pero es importante que entendamos este pilar, porque aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Así que el hombre trata de encontrar vida en las cosas de esta tierra, pero la vida está juntamente con Cristo. Y dice ahí mismo, por gracia sois salvos. Cuando Cristo viene a tu vida y le recibes como tu Salvador y como tu Señor, entonces Él empieza a darle un sentido y un propósito a tus días en esta tierra. ¿Por qué fuiste creado? ¿Por qué estás aquí? Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, con un propósito. Y más adelante vamos a platicar de eso, pero quiero que estés construyendo esta idea. La vida está en Cristo, no en las cosas de esta tierra. Y con la mente de Cristo, cuando tú tienes a Cristo, estás en Él, tu mente empieza a ser, como dice Romanos 12:2, empieza a ser renovada, la metanoia, ese cambio de mente, pensar más como el Señor y ya no tanto como Alfredo creía que su vida tenía que ser. Y con la mente de Cristo, entonces comenzamos a ver las bendiciones que Él nos da con la mente de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que empiezas a darle el lugar adecuado a las cosas que Él te provee. Ya no son la fuente de tu felicidad, sino son un don de Dios, un regalo para disfrutar. Mientras en el pasado sin Cristo la razón de tu existencia era quizás la acumulación, quizás la experimentación, quizás la búsqueda de placer, quizás la búsqueda de amor, no sé, todo eso era la razón de existencia sin Cristo. No significa que no lo vas a tener, más bien significa que va a tener un lugar correcto en nuestros corazones. Ahora, lo que antes considerábamos la fuente de nuestra felicidad, y hasta pecábamos por conseguirla, ¿sabes? Para obtenerla y para retenerla, pues había que mentir, había que robar, había que ofender a Dios para poder conseguir. El fin justifica los medios. Y esa era la forma de pensar que teníamos sin Cristo. Pero ahora
En Cristo vamos a poder entender que las bendiciones tienen un lugar y un tiempo para ser disfrutadas, y todo esto es de la mano de Dios, es algo que nos provee el Señor. Así que en estos capítulos, en el 3 y parte del 2, como un rayo de luz, vemos a Salomón siendo iluminado con sabiduría del cielo para regalarnos unos versos preciosos que nos van a mostrar que Dios es soberano. Hermano, Dios es soberano y tú y yo podemos descansar en esta verdad, en lo que vamos a leer a continuación, pero la Biblia está dividida en capítulos y versículos para ayudarnos a encontrar ciertos pasajes, pero la Biblia no está escrita de esta forma. Así que te voy a invitar que desde el capítulo 2, 24, agarremos fuerza para entender cómo Salomón está siendo iluminado entre tanta penumbra que estaba expresando en los capítulos anteriores, y nos deja ver algo bastante precioso. Eclesiastés 2, 24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En medio de la desesperanza del rey, como un oasis, Dios le permite observar a Salomón que la vida consiste en una serie de principios, en una serie de finales. Todo tiene un tiempo. En cada principio y en cada final de lo que pasa en esta vida, Dios es soberano y provienen las cosas de la mano de Dios, sean cosas para reír, sean cosas para llorar. Y así lo vamos a comprender en este capítulo de Eclesiastés, el 3 de Eclesiastés, la soberanía de Dios en todo tiempo. Los tiempos de Dios son buenos. Los tiempos malos que Dios nos permite vivir provienen de la mano de Dios, de un Dios soberano, y también son buenos. Y tú puedes decir, ¿cómo puede haber bondad en un tiempo malo? Vamos a entender lo que dice la palabra al respecto, pero los tiempos de inicio y los tiempos de final, en todo tiempo Dios es soberano, y tú y yo necesitamos descansar en eso. No sé qué tiempo estés viviendo hoy. Quizás estás en el tiempo de alegría, gloria a Dios, pero si estás en el tiempo del llanto, Dios quiere hacerte descansar que Él no ha perdido el control, que todo lo que pasa, sea bueno o sea malo, está en manos de un Dios soberano. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del cielo. Así que, hermano, el propósito de esta enseñanza es que tú y yo, gracias, conozcamos más sobre aquel Dios soberano que está cercano a nosotros, y entendiendo la soberanía de Dios, tu corazón pueda descansar y confiar en Él. Como un hijo que confía cuando sale de su casa y se sube al coche de su padre y de su madre y lo llevan quién sabe por qué calles. Él confía que sus papás lo van a regresar a su hogar sano y salvo. Así debe ser el corazón del creyente. Quizás va a tocar pasar por las calles bachudas de Toluca. Quizás va a pasar sobre una inundación ahora que está lloviendo y que dices, ah, caray, ¿cómo lo voy a lograr? Los niños ni se dan cuenta. Y los niños van tranquilos. Tú estás todo estresado que no se te mete el agua al tubo de escape. Pero ellos van tranquilos porque saben que sus papás los van a regresar a casa sanos y salvos. Y ese es el nivel de confianza que el Señor quiere que tú y yo tengamos en medio de las pruebas. Confiamos en que Él es soberano. Así que Eclesiastés 3:1 al 15 es la porción que vamos a ver hoy. Y dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz.
¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. El hombre, hermano, guiado por su corazón, y no me dejarás mentir porque tienes el mismo corazón que yo, aceptamos la idea que muchas veces este mundo nos vende, de que tú eres el arquitecto de tu propio destino, que tú diseñas tu futuro, que tú diseñas tu destino y que tú eres responsable de él, que tú construyes el tipo de vida que quieres, los acabados que le quieres dar a tu vida, y hasta canciones legendarias hay de eso. Canciones que hablan sobre esta idea de que tú diseñas tu vida. ¿Y cuántos no hemos escuchado la canción de Frank Sinatra, A Mi Manera? ¿Verdad? O si eres más rockero, a Bon Jovi con It's My Life. Es mi vida. Es ahora o nunca. It's now or never. Aunque son himnos que motivan al ser humano y que te alientan a vivir la vida a tu manera, siendo arquitecto de tu propio destino, terminan siendo muestras de orgullo, un orgullo humano que desecha la soberanía de Dios sobre lo que viven, que olvidan que todo tiene un tiempo, que olvidan que los tiempos están en manos de un Dios soberano. Hablando de Frank Sinatra, su último concierto fue en febrero de 1995. Sinatra cerró cantando en un estadio en California con una canción que se llama The Best Is Yet to Come. Lo mejor aún está por venir. Sin embargo, la salud de este hombre pocos meses después se vio deteriorada por la demencia, por un cáncer de vejiga y por secuelas de un paro cardíaco. Lo mejor estaba a punto de venir, cantaba él. Sin embargo, la vida le demostró otra cosa. Y el hombre que algún día controlaba salas enteras y lideraba el Rat Pack, pasaba sus días, sus últimos días en una silla de ruedas, con lapsos de paranoia, dice su biografía, y una memoria que fallaba constantemente. Así que un 14 de mayo de 1998 fue el último día que este hombre vivió, sufrió un paro cardíaco, llegaron las ambulancias, lo llevaron a un hospital y el cantante no pudo elegir la manera de cómo iba a morir, a pesar de que había cantado tantas veces que a su manera viviría, no pudo elegir la manera en que moriría y luchando por respirar. Dice también su biografía que su esposa lo animaba a seguir peleando por vivir, seguir peleando por su vida, aferrándose a extenderla por más tiempo. Sin embargo, dice también su biografía que Sinatra miró a su esposa y pronunció sus últimas palabras diciéndole, I'm losing, estoy perdiendo. Así que minutos después, a las 10:50 de la noche, fue declarado muerto. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y a veces pensamos que tenemos el control de nuestras vidas. A veces pensamos que podemos decidir sobre todo lo que vivimos. Y el capítulo 3 de Eclesiastés nos da una respuesta. El hombre no es el arquitecto de su vida. En el mejor de los casos es el albañil que pone los ladrillos que el Dios soberano ha dispuesto en su plan eterno. El ser humano propone el día, pero Dios dispone el destino. Basta un par de neuronas inflamadas
Basta un coágulo del tamaño de 1 milímetro para descubrir que no somos dueños ni del último respiro. Así que en este capítulo, Salomón nos va a presentar en 14 contrastes cómo todo tiene un tiempo debajo de esta tierra. Y es una de las secciones más conocidas, yo creo que en el cristianismo, porque en mi juventud lo ocupaban mucho para que no tuvieras novia. Te decían, espera el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Pero es más profundo que cositas para decidir. Nos va a hablar de su soberanía. Nos va a hablar de que el Señor tiene el control de nuestros tiempos y de nuestras horas. El versículo 2 al 8 poéticamente nos presenta este ciclo de la vida, de inicios y finales. Y del versículo 9 al 15 vamos a ver cómo Salomón añade observaciones y conclusiones que profundizan la verdad que Dios es un Dios soberano. Así que, hermano, vamos a descansar en esta verdad, que todo tiene su tiempo y todo lo que sucede en su tiempo es hermoso, como dice el verso 11. El Señor soberano lo hace hermoso. Así que la verdad que estamos en manos de un Dios soberano debería de darte confianza, pero entiendo, nuestro orgullo no le encanta esa idea, porque nuestro orgullo quiere decir, yo puedo hacerlo porque tengo la capacidad, pero entiendo que es una enseñanza difícil de entender. Bueno, más bien, no es difícil de entender, es difícil de aceptar, porque atenta contra el orgullo, esa es la realidad. Así que vamos a la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo, para que a verso podamos perfeccionar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Verso 1 nos dice que todo tiene su tiempo. Hay un momento, hay una temporada para todo lo que sucede debajo del cielo. Todas las cosas en esta vida son temporales, tienen un reloj, tienen un segundero que está avanzando. Y recordemos, esto nada más es rápido para quienes se están uniendo en este domingo y quizás no entienden mucho la parte poética del libro, pero Salomón ocupa dos expresiones para hablar de sus perspectivas, terrenal y celestial. Todo lo que está debajo del sol o debajo del cielo se refiere a todo esto, lo que tú y yo experimentamos, pero cuando habla por encima del sol o por encima del cielo es la perspectiva de la morada eterna de Dios. Es la morada celestial donde Jesús fue a preparar un lugar para ti y para mí. Es donde el Edén se restaura, la comunión entre Dios y el hombre se restablece. Entonces, nada más para posicionarnos cuando veamos esta expresión, porque nos está diciendo que todo en esta tierra tiene su hora. Todo lo que vemos, todo lo que deseamos debajo del cielo, tiene su fecha de caducidad, así como la leche tiene su hora. Así que Salomón, con 14 pares de actividades, nos muestra lo cíclica y monótona que puede ser la vida cuando la observamos solamente con una perspectiva debajo del sol. Ahora, no es que solo sean 14 cosas. No es así. Estos versos no tratan de variedad, sino más bien de la temporalidad en todo lo que existe. Y esto es importante aclararlo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque algunos usan estos textos fuera de contexto para hacer su fabuloso pretexto. Y justifican actuar en ciertas circunstancias mencionadas aquí. Es tiempo de matar. No, no está diciendo eso. Es tiempo de arrancar lo plantado. Entonces vamos a arrancar el arbolito del vecino porque me está afectando. No, hermano, el contexto importa mucho porque estos versos no son un llamado a discernir el momento exacto para actuar, sino más bien tiene el objetivo o el propósito de mostrarnos que hay hora para todo, que hay tiempo para todo. Versículo 2 nos dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. La primera mención nos habla de los límites de la vida. Y la vida está en manos de Dios. Así como nadie decide cuándo nacer, tampoco nadie decide cuándo morir. Pero quizás aquí puedes preguntarte, bueno, ¿y qué pasa con los que asesinan o los que se suicidan? ¿Dónde queda la soberanía de Dios si el tiempo de morir depende completamente de Dios? Aún en un pecado como este, Dios sigue siendo soberano cuando permite que estas cosas sucedan.
Pero el mensaje de Eclesiastés, hermano, no trata o no refiere tanto a cómo Dios decreta estos eventos, sino más bien cómo los humanos debemos aceptar la vida y la muerte como una parte inevitable de nuestra existencia. Y velo en los ojos de Job. Acompáñame a Job 14, 1 y 5. No pierdas ahí Eclesiastés. Job 14, 1 y 5. Este hombre que también está padeciendo y sintiendo la muerte cercana, da un discurso sobre la vida. Qué interesante que los hombres que escribieron estos pensamientos sobre la vida estuvieron muy cercanos a la muerte y hay tanta sabiduría en ello. Fíjate que dice, el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Se responde, nadie. Ciertamente, sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. No debemos entender, hermano, este pasaje como un mapa de control divino, donde, bueno, pues si Dios es soberano, pues soy irresponsable y dejo que pues, Él decida, ¿no? Esa forma de pensar sería todavía una mente dominada por el pecado. La soberanía de Dios no sustituye nuestra responsabilidad. Debemos entender este pasaje con humildad, como lo está haciendo Job, viviendo sabiamente dentro de los tiempos que se nos ha asignado. Tú tienes determinados mis días. Tú debes confiar que tus días están en manos del Dios soberano. Nacimos cuando Dios quiso, Salmo 139, 13, porque tú formaste mis entrañas. Así que morimos cuando Dios quiere que muramos. Ciertamente nuestros días son determinados por Él, Job 14:5. Así que en medio de estas estaciones de la vida y la muerte, tú y yo podemos encontrar gozo y propósito en los diferentes momentos que se nos ha dado. Esto lo puedes ver muy tangible en los funerales de los creyentes. Cuando alguien en Cristo muere, claro que hay dolor, claro que nos duele, claro que lloramos. ¿Por qué? Porque vamos a extrañar a aquel ser querido. Pero hay una distinción entre el duelo que experimentan los cristianos con el dolor que sufren los no creyentes o aquellos que no tienen esperanza, como dice Pablo en Tesalonicenses. La distinción, hermano, es que nosotros confiamos que nuestros días están en manos de un Dios soberano y que en la soberanía de Dios Él decidió que ese fuera el último día y que a partir del conocimiento de que Él tiene el control de nuestras vidas y también de nuestra vida eterna, de nuestra resurrección, es que tú y yo podemos experimentar esperanza. La muerte para el creyente solamente es una transición a una vida eterna, pero ¿qué pasa? En el ciclo de la vida, el nacer y el morir están en manos de Dios, pero para alguien que no conoce a Dios, esto es causa de dolor y de desesperanza, como lo veíamos en Salomón. Es más, examínate a ti mismo el día de hoy. Si tienes miedo a morir, si el Señor te dijera, hoy es tu último día, ¿cuál sería la causa de ese miedo? ¿Qué te daría miedo dejar esta tierra? ¿Dónde voy a despertar? ¿Todo acaba aquí? ¿Nunca más volveré a ver a aquellos seres que amo? ¿Mi existencia quedará en el olvido? ¿Qué pasará con todas mis cosas? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? ¿Cuál es tu miedo? Porque estos miedos son naturales. Hasta yo los tengo. Pero Dios tiene respuestas al conocer y descansar en su soberanía y en su plan eterno. Después de este primer contraste profundo entre la vida y la muerte, ahora va a mencionarnos las estaciones de la vida como parte de la existencia del hombre. Y fíjate, nos va a decir tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Un día siembras, otro día arrancas. Verso 3.
tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. No está haciendo referencia directa para asesinar, hermano, sino está haciendo la observación de que estas realidades son parte de la existencia dolorosa humana. El hombre gasta recursos en el arte de la guerra para matar a otros seres humanos en otra región o en otro país, pero el mismo ser humano gasta recursos, como en la pandemia del COVID, para poder curar globalmente al mundo. Qué incongruente. Hay tiempo para todo. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay cosas que necesitan destruirse para comenzar de nuevo. Ambas cosas, estos contrastes de la vida tienen su hora. Y no siempre aquello que está destruido, no siempre aquello que está en ruinas va a quedar así. Vendrá la hora y el tiempo de edificar. Todo tiene su tiempo y su hora en la soberanía de Dios. Verso 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de llorar. La vida incluye también esto. Dios nos dio unos lagrimales, Dios nos dio sentimientos, así que parte de nuestro diseño también está el dolor y el llanto. Pero la vida no es todo tristeza y dolor. También hay risa, también hay alegría, y también tiene su tiempo, y también tiene su hora. Los duelos son temporales. Llegan días mejores. Llegan días donde la alegría nuevamente se manifiesta en nuestro cuerpo. Todo tiene su tiempo. Versículo 5. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar, versículo 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. En estos versos vemos que también la vida incluye el hecho de acumular y el hecho de esparcir. Dios provee lo necesario para juntar, pero también provee tiempos para poder distribuir y cumplir un propósito. Aquí en el mundo antiguo, ¿por qué habla de juntar piedras? Porque una de las estrategias que tenían los pueblos para poder derrotar o obstaculizar el avance de sus enemigos era esparcir piedras en sus campos agrícolas para que no se diera la agricultura y poderlos dañar o afectar en su sistema alimenticio. Así que aquí está hablando un poco de eso, pero nos está hablando que aún eso también tiene su tiempo. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y eso lo aplican mucho los papás que tienen hijas adolescentes o jóvenes, ¿verdad? No es tiempo de abrazar, no es tiempo de abrazar, ¿verdad? Pero también lo vimos cuando fue la pandemia. Porque tú puedes pensar, ¿cómo un abrazo no se le niega a nadie, menos siendo mexicanos, que nos encanta abrazar a todo el mundo? Pero bueno, en el COVID entendimos que había un tiempo para no abrazar a aquellos que amábamos, si realmente los amábamos. Nos tuvimos que abstener de abrazarnos unos a otros. Hay tiempo para todo. Verso 6. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Estas temporadas son donde la nostalgia del pasado nos llevan a acumular cosas para extender los recuerdos y para vivir el pasado que ya fue. No te estoy diciendo que tires tus recuerdos de tus viajes, no me malentiendas, sino más bien hay que agradecer por lo que tuvimos y hay que desechar aquellas cosas que ya solo estorban en nuestras vidas para poder disfrutar las cosas nuevas y presentes que tenemos frente a nosotros. Pero incluso va más allá de las cosas físicas. A veces, el tiempo de perder, el tiempo de desechar, que está en el verso 6, involucra dejar el pasado atrás. Aquellas cosas que viviste y que te mantienen todavía anclado a lo que fue y no volverá. Cuando conoces al Dios soberano, confías en el tiempo de soltar. Esto te permitirá disfrutar el presente que Dios está poniendo
delante de ti. No estoy diciendo que olvides quién fuiste o lo que viviste, no me malentiendas. Pero si es un pasado, hermano, que te carga, que te impide disfrutar la nueva vida en Cristo, que te impide y te pesa seguir adelante, es tiempo que lo pierdas, es tiempo que lo deseches, es tiempo que lo olvides para proseguir a la meta. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Filipenses, Pablo tiene esta mente de Cristo y lo expresa tan padre en Filipenses 3, por tiempo no lo vamos a leer, solamente el versículo 13 y 14, que creo que es precioso, pero vamos a ver cómo este hombre describe que todo lo que fue en su pasado lo ha considerado como pérdida por amor de Cristo, por conocerle más, como dice en el verso 10, pero en el verso 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado el conocimiento de Cristo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esas credenciales de Pablo, ese fariseísmo de Pablo, todo lo que vivió, tuvo un propósito en su pasado, pero ya no definía su presente. Su presente lo definía Cristo Jesús. Así que era tiempo de perder, tiempo de olvidar para poder ganar lo nuevo. Hermano, el Señor nos lleva también a olvidar pasados que ya nos suman a nuestra vida en Cristo. Y sé que el enemigo muchas veces viene a atormentarte con las decisiones que tomaste en el pasado y es parte de sus estrategias para hacerte dudar de tu salvación y de tu redención y de la misericordia de Dios a tu vida. Pero en la palabra de Dios vemos cómo el Señor nos invita a dejar todo eso atrás, todas esas cosas que son un lastre para poder avanzar en Cristo. Tiempo de desechar, tiempo de olvidar. También es parte del diseño soberano de Dios. Y este mismo verso 7 de Eclesiastés, en la segunda parte de este verso 7, nos dice que hay tiempo de callar y también hay tiempo de hablar. Hay momentos en el que el silencio es prudente y otros en los que la palabra es necesaria. Lo sabio es saber en qué momento indicado podemos hacer uso del silencio, hacer uso de la palabra. No siempre tienes que decir algo. A veces solo tienes que escuchar. A veces solo tienes que callar, estar quieto. Verso 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Esta afirmación parece desconcertante. ¿Cómo? La Biblia dice que hay tiempo de aborrecer si el mandamiento es amarnos. Porque dice que también hay tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y amar y aborrecer es parte como el nacer, el morir, como el dar vida, el curar y el asesinar. Son parte de las emociones que el ser humano vive. Es parte de este compendio. Nuestra capacidad de amar también tiene la capacidad de aborrecer, si no, no sería significativo. Pero aquí el Señor está diciendo, bueno, hay tiempo de aborrecer. Y forma parte del hecho de que somos creados a la imagen de Dios, entonces Dios también aborrece. Sí, Dios también aborrece cosas. ¿Qué aborrece el Señor? El pecado, ¿verdad? Dice el Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos las libra. Dios amó al mundo, Dios te amó, Dios me amó, pero también aborrece el pecado que hay en este mundo. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Así que este verso no es un permiso, hermano, para que tú puedas aborrecer, porque hay tiempo de aborrecer, sino más bien, en el contexto que tú y yo estamos leyendo, Dios tiene un tiempo apropiado para todo.
y un buen propósito para cada experiencia. Hasta aquí está concluyendo esta lista de contrastes. No es limitativa, hay muchas más que tú podrías meditar, pero creo que son suficientes para poder entender que todo tiene un tiempo y aprovechar al máximo el tiempo que Dios te permite vivir. Muchos hombres pierden su alma como Saúl perdió su reino por no discernir el tiempo. Las vírgenes insensatas de la parábola de las vírgenes llegaron demasiado tarde. ¿Por qué? Por no considerar el tiempo. Todo en esta vida, sea dulce o sea amargo, tiene su tiempo, tiene su hora. Y ahora Salomón va a comenzar a concluir con sus observaciones. Versículo 9 dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Este verso 9 es como un puente, velo así, entre el poema de los versos 1 y 8 hacia lo que va a declarar en los versos 10 al 15. Y es una pregunta que no sé si te suena, pero ya la había hecho antes en el versículo 2:22. Verso 2:22 dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Bueno, lo vuelve a preguntar. Verso 9 del capítulo 3: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que tanto se afana? Llegando a la respuesta desconsoladora del capítulo 2, es vanidad, es aflicción de espíritu. Pero ahora algo sucede. Cuando Salomón ve a Dios como Dios soberano, como amo del tiempo, la respuesta va a ser muy diferente a la que vimos hace 8 días. Y ese es el efecto en tu vida y en mi vida de entender que Dios es soberano. Las respuestas a tus preguntas, cuando Dios está en tu vida, es muy diferente a cuando estaba separado de Él. Mientras en el capítulo 2 vimos dolor, vimos molestia, vimos un corazón sin reposo, vamos a ver cómo responde ahora Salomón en el verso 10, diciendo: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ah, caray, ¿es el mismo Salomón? Yo he visto el trabajo que hace el hombre. No, no está diciendo eso. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres. ¿Te das cuenta? En la ecuación, él considera que el trabajo que tenemos es porque Dios soberanamente nos lo ha dado. Hace 8 días veíamos el lamento de este hombre lleno de orgullo, de soberbia. ¿Cómo es posible que trabajé tanto y que otros que no movieron ni un dedo van a disfrutar de él? Eso era porque su corazón no encajaba en el plan soberano de Dios. Pero ahora que ha entendido que el trabajo es dado por Dios, ¿cómo encaja nuestro esfuerzo en la soberanía de Dios? Bueno, en el que tú y yo podamos reconocer que nuestro trabajo vale porque forma parte del plan de Dios. Y ese plan es mucho mejor que tus planes. Los pensamientos de orgullo, de soberbia, de envidia, de desesperanza, eran en una perspectiva 100% humana. Pero en la perspectiva celestial que está ahora hablando Salomón, Dios dando el trabajo, esto cambia a 180 grados tu perspectiva. Dios tiene un plan que debemos aceptar con reverencia. Dios es soberano. Y el tiempo que vivimos, como lo vivimos, y el trabajo que Él nos ha dado para vivir, que nos ha dado para ocuparnos debajo del sol, es providencia de Dios. Viene de Él, proviene de Él. Ahora, reconocer esto no elimina tu responsabilidad ni mi responsabilidad. Al contrario, la intensifica para poder vivir bajo su plan. Si Dios te ha dado un trabajo, una ocupación, confía que es parte de su plan y encuentra sentido en la perspectiva eterna, no solo en la terrenal. Porque cuando el creyente confía
más bien, cuando el creyente no confía en la soberanía de Dios y cree que tiene un mejor plan que él, pues va a terminar como Jonás. ¿Te sabes esa historia? Si no, pedimos acá al Teatro Guiñón que nos la venga a contar. Esa historia de este hombre, este profeta que conocía a Jehová, que había recibido una asignación, un trabajo, pero ¿qué hizo Jonás? Dijo, tu plan no me gusta, seguiré mi propio plan. Y terminó en un naufragio, terminó tragado por un pez, terminó frustrado, pero al final cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo el trabajo que Dios le había dado, ir a predicar arrepentimiento a Nínive. Jonás pudo ahorrarse todo eso si tan solo hubiera aceptado la voluntad de Dios para su vida. Pero no, él se encargó de estropear y ponerse solito el pie y terminó haciendo la voluntad de Dios en el tiempo, quizás un tiempo doloroso para él, pero al final Dios trajo salvación para el pueblo de Nínive. El plan de Dios se va a cumplir en tu vida y en mi vida, hermano. Dios es soberano, pero también nosotros somos responsables de seguir las instrucciones que Dios nos da. Y es que las cosas cuando suceden en los tiempos que Dios te instruye, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate que está hablando en pasado. Dios lo hizo, no está diciendo Dios lo hace, Dios lo hará. ¿Por qué está hablando en pasado? Porque es un plan que incluso viene antes, antes de que el mundo se fundara. Esto te va a volar un poquito en la cabeza, yo lo sé, me la voló a mí también, pero creo que el Señor nos permite disfrutar un poquito de este atributo que es la eternidad. El plan de tu vida ya está hecho por Dios. ¿Y sabes cuándo lo hizo? Antes de que este mundo existiera. Efesios 1, 3 al 5. Escribe Pablo a los Efesios 1, versículo 3 al 5, y le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que todo eso existiera, ya te había escogido, ¿para qué? Para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Para que lo conocieras como Dios soberano que te escogió, te lavó, te amó y te hizo un hijo suyo. Pero ¿cómo es posible esto? Te podrías preguntar. ¿Cómo es posible que antes de que existiera todo ya Dios sabía mi plan? Porque Dios es eterno. Dios no se mueve en una línea temporal como tú y como yo. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Dios no es un ser creado, Dios es un ser existente. Como Dios eterno, Él ya conoce tus días en esta vida. Él no está jugando a ver si te funciona o no te funciona, Él ya conoce. Y no estás a la deriva. Él hizo un plan para ti. Pero no solo eso. Dice también este mismo verso que Él puso eternidad. Versículo 11 de Eclesiastés 3. Él puso eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso no lo podemos terminar de comprender. Porque incluso el verso termina de esta manera. No hay forma de que el hombre comprenda en su totalidad cómo funciona esto. Y estoy consciente que tampoco lo vamos a comprender el día de hoy. Pero sí podemos observar individualmente, cada uno de nosotros, que existe una conciencia dada por Dios de que existe algo más después de esta vida. Hay hombres que en su necedad dicen, no, todo se acaba aquí, dejas de respirar y se acabó. Pero
tu conciencia te dice lo contrario. Puedes ver cómo, a diferencia de los animales, por ejemplo, si tienes un perrito, pues los hombres buscamos trascender, los perritos no, las mascotas no. Un animal sí tiene su sentido de supervivencia, sí busca tratar de preservar su vida cuando va a cruzar la calle, hasta a veces usan los puentes peatonales mejor que uno, sí tienen ese sentido, pero no tienen una conciencia de lo que va a pasar el día que muera. Ellos no tienen esa conciencia, pero tú y yo sí. El día que ellos mueren no saben si lo vas a enterrar en un jardín, si lo vas a llevar a cremar, si lo vas a poner en una urna bonita o lo vas a terminar enterrando en tu terreno, no sabe y ni le interesa. Pero en los humanos sí. Hay una conciencia, hay un punto de nuestra vida donde esta pregunta retumba en nuestros corazones. ¿Qué viene después de que este cuerpo se apague? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a despertar? ¿Qué va a pasar después de mi último latido? Esa conciencia por la eternidad es parte de lo que el Señor puso en cada humano. Así que este cuestionamiento sin Dios, para el hombre sin esperanza, solamente despierta una ansiedad y un fatalismo de que nada tiene sentido. O sea, me voy a terminar muriendo. ¿De qué sirve todo esto? Me voy a terminar yendo y ya no sirvió de nada. Pero con Dios esa ansiedad se apaga, porque se prende una esperanza que llena la eternidad puesta en tu corazón. Así que tú puedes confiar que estás en manos de un Dios soberano y no solo es un Dios eterno, que cambia nuestra perspectiva de lo vano y lo terrenal hacia una perspectiva de esperanza y de eternidad. Tu vida no acaba aquí, hermano. Tu vida no acaba aquí. Verso 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Después de mostrarnos estas profundidades sobre el plan de Dios y lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, con esta perspectiva Salomón dice, no hay mejor cosa para los hombres que alegrarse y hacer el bien en su vida. Dios nos llama a gozarnos en hacer el bien en nuestra vida. Nos podemos alegrar en hacer bien las cosas que el Señor nos ha destinado a hacer. Aunque sabemos que no somos salvos por obras, que no agradamos a Dios por las obras, sí sabemos, como te decía al principio, que en Cristo somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Salomón dice que no hay cosa mejor para ti y para mí, estando en Cristo, que estar haciendo las cosas que Él ha preparado que tú y yo hagamos para Él. ¿Cuáles son esas cosas? Pregúntaselo tú al Señor. Yo no te lo voy a decir porque es algo que viene del Señor. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿A qué le dedicas tanto tiempo? ¿A esas buenas obras que Él preparó de antemano o a las que tú consideras que son las buenas para tu vida? Eso es algo personal. Versículo 13. Y también, dice Salomón, que es un regalo de Dios, es un don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Con esta perspectiva añade algo más. Es un don de Dios. Disfrutar las cosas disfrutables de esta vida. Me da a mí un poco de, no tristeza, no sé, es un sentimiento raro, que la gente piensa que los cristianos somos gente amargada, gente aburrida, gente que se está flagelando todo el tiempo, que no disfruta. ¿Por qué? Porque hemos sido mal enseñados de que poder disfrutar la creación es malo, es malo. Claro que es malo cuando estás viviendo en pecado, pero cuando es un don de Dios, puedes disfrutar lo que el Señor ha creado. Dice la palabra que vio que todo había sido bueno en la creación, ¿verdad? Así que, hermanos, si Dios te permite disfrutar un tiempo de alegría, hazlo con gozo. No te sientas mal.
Si Dios te permite disfrutar el fruto de tu trabajo, hazlo. No te afanes por acumular, por retener y por no disfrutar la vida que hoy te da, porque no sabes lo que sucederá el día de mañana. No desperdicies la vida que hoy tienes por un mañana que no sabes cuál será. Hay tiempo de reír, ya lo vimos, pero también va a haber un tiempo de llorar. Hay un tiempo de pasear, si lo estás viviendo, gloria a Dios, pero también va a haber un tiempo que vas a estar en un hospital. Es parte del ciclo de la vida, así que, ¿por qué lamentarse por lo que no ha pasado y perdiendo el tiempo por lo que sí está pasando? Ambos tiempos provienen de Dios. Está bien ser responsable y procurar el futuro. De hecho, es algo bueno. De hecho, aquí voy a hacer un comercial. Omar es un buen asesor, un asesor financiero que te ayuda a toda esa parte del retiro y te da muy buenos tips para poder pensar en el día de mañana y ser responsable en eso. No tiene nada de malo. El problema es cuando te afanas tanto por el mañana que pierdes la capacidad de disfrutar tu presente, el cual ya no vuelve con las mismas condiciones que hoy tienes. Mañana despiertas con un dolor de rodilla o de columna y ese deseo de ir al gimnasio y ponerte en forma probablemente ya no regrese por un problema de hernia. Si Dios te permite hacer ese viaje en familia, hazlo. Disfrútalo. Disfrútalo agradecido. Disfruta por los recursos que te ha dado. Si Dios te permite tener un hogar propio, disfrútalo agradecido, que no tuviste que haber hipotecado tu vida. Si Dios te permite tener una carrera, disfruta ese logro, sabiendo también que Dios puede glorificarse con con ese título, con esa carrera. A la luz que Dios todo lo hizo hermoso y que puso su don en la eternidad, su don de la eternidad en nuestros corazones, entonces es sabio recibir las cosas buenas de esta vida y recibirlas como un don de Dios. Cuando experimentes eso, tu corazón va a rebosar en agradecimiento más que en queja. Al comprender esto, que las bendiciones provienen de Dios, van a tener un lugar correcto en tu vida. Son un regalo, no son un ídolo, no son la razón de tu felicidad. Disfruta la creación de Dios, es lo que nos está diciendo Salomón aquí, porque también todo eso va a pasar. Y finalmente, el predicador va a terminar llamándonos a una reverencia a Dios y aceptar su soberanía sobre todo tiempo y sobre toda estación. Versículo 14. He entendido. Para este punto Dios ya se le reveló fuertemente a Salomón, quitando esa neblina que había en sus ojos. Y dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y son tres cosas sobre el Dios soberano en su creación. Fíjate, número uno, todo lo que Dios hace es perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de Dios son permanentes, son definitivas. Pero también nos dice que sobre aquello no se añadirá. ¿Qué significa eso? Que las acciones de Dios son completas y son efectivas. No necesita que le añadas nada más. Y número tres, ni de ello se disminuirá. Quiere decir que las acciones de Dios son totalmente seguras. No se erosionan. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entender estos tres efectos de la soberanía de Dios, o más bien entender esas tres verdades de la soberanía de Dios, tiene un efecto en tu vida y en mi vida, que es el temor de Dios, para que el hombre tema delante de Dios. Y como te decía al principio, no estoy hablando de un terror, de un miedo, de algo monstruoso a lo que me escondo. No. El temor de Dios, en la palabra de Dios nos habla que es una actitud de reverencia, de honra y de admiración por la obra que el Dios soberano hace en sus tiempos con los hombres. Así que el temor de Dios, como lo define muy bien mi querido hermano Toto, es la conciencia continua que nuestro amoroso Padre Celestial está observando
y evaluando todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Cuando tú tienes esa conciencia continua, no es que le tengas miedo y te estés escondiendo como Adán y como Eva, al contrario, vives para agradarle. Señor, espero que esto que va a hacer te agrade. Es un temor reverente. Y esto sucede de una confianza en un Dios soberano. Y finalmente, versículo 15. Aquello que ya fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y tú podrías decir, aquí ya está cantinfleando este Salomón. Ya no es un trabalenguas, ¿o de qué está hablando? Para rematar, su entendimiento sobre la soberanía de Dios, y digo en la traducción Reina Valera podría ser poco entendible, hay otras traducciones que te dejan ver un poquito más, pero cuando dice aquello que fue, ya es, lo que nos está diciendo es los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y cuando dice lo que ha de ser, fue ya, nos está diciendo que lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Desde el punto de vista humano, el tiempo parece que no es reversible, que no hay vuelta atrás, pero Dios contempla la historia como un todo. Y esto es bien importante y quiero que puedas poner toda tu atención en esto, porque Salomón termina con una declaración tan preciosa y tan profunda que en la perspectiva de Dios, viendo tu historia como un todo, dice la última frase, Dios restaura lo que ya pasó. Él le da sentido a tu pasado. Y te deja ver cómo eso que en tu pasado sucedió, ahora puede obrar para bien. Romanos 8:28. El Dios soberano gobierna incluso sobre nuestro pasado, haciendo que los eventos que parecen perdidos, que ya no pueden cambiarse, que son inmutables, sean parte de su plan continuo. Conocer a Dios como un Dios soberano en todas las cosas y en todos los tiempos te va a llevar a confiar en su gobierno, reconociendo que todo, y escucha bien, que todo, incluso lo que parece fragmentado o incomprensible en tu pasado, tiene un lugar en su diseño perfecto hoy, en tu presente. Nada se escapa del control de Dios. Su providencia lo abarca todo, hermano. Si es tiempo de reír, viene de Dios. Si es tiempo de llorar, también viene de Dios. Si es tiempo de recoger, viene de Dios. Si es tiempo de esparcir, viene de Dios. Si es tiempo de abundancia, viene de Dios. Pero si hoy es tiempo de escasez, también viene de Dios. Si es tiempo de nacer, viene de Dios. Y si es tiempo de morir, también viene de Dios. Dios no tiene empresas fallidas, ni hombres olvidados. Todo lo que sucede debajo de este cielo tiene su tiempo y tiene su hora, gobernado por Él. Y finalmente quiero que veas la mente de Pablo en Filipenses 4:11 y 13. Aquel hombre que lo entendió estando encarcelado. No estaba en una sinagoga, no estaba predicando a una multitud, no estaba siendo atendido como el superapóstol llegando en carros romanos, ni con sentido. No, este hombre está en una cárcel y tiene un grillete y está lleno de humedad. Y este hombre dice en el versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y remata, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocer y confiar en la soberanía de Dios en las diferentes estaciones de tu vida por medio de Cristo te da el poder para soportar con fortaleza cualquier circunstancia, sea la que sea en esta vida debajo del sol. Deja que Cristo te fortalezca en el tiempo que hoy estás pasando.
entendiendo que lo que estás viviendo no está fuera de las manos de Dios. Pídele al Señor que te muestre cuál es ese plan, cuál es el siguiente paso, qué viene después, porque todo es temporal. Si es un tiempo de alegría, agradece a Dios. Si es un tiempo de tristeza y de amargura, agradece a Dios, porque no va a ser para siempre. Para los que están en Él, todas las cosas ayudan a bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos confiar en tu soberanía. Dios, no la entendemos, porque somos seres limitados, Señor. No entendemos tu eternidad tampoco y no sabemos cómo tus planes suman para un bien mayor. Nuestros ojos ven la parte terrenal y a veces llega la ansiedad y la desesperanza. Pero, Señor, en ti hemos hoy visto que los tiempos son hermosos cuando tú los has diseñado y nos permites vivir bajo ellos, Padre. Pero también sabemos que somos responsables de poder dar los pasos que tú nos pides dar, Señor. No queremos ser como Jonás, irresponsables, yendo lejos de tu presencia, tratando de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra prudencia, Señor. Ayúdanos a fiarnos de ti, de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerte en todos nuestros caminos y tú, Señor, endereza nuestras veredas, te lo pido en el nombre de Jesús esta tarde. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Todavía viene buena parte del capítulo 3, que estaremos viendo dentro de 8 días. Y yo te invito a que, si estás pasando un momento de prueba, el Señor ha provisto una iglesia, ha provisto un cuerpo. No estás solo en este andar de fe. Acércate a creyentes maduros en la fe. El Señor te guíe a algunos de los hermanos que pueden apoyarte también en estos tiempos de tristeza, de llanto, de dolor. Y confía en que Dios ocupa a su cuerpo con dones para poder también abrazarnos. Que Dios te bendiga.